1:38, 7,3 grados en la Gran Vía, en el exterior de este estudio 1, aquí estamos, y vais a escuchar un documento que no es una psicofonía, pero es francamente interesante, y más para los mitómanos. Esta noche van a sonar las más importantes, las que vosotros habéis elegido, pero también algunas cosas dignas de ser escuchadas muy atentamente. Juanma Frasquet, en la nave del misterio, nos va a poner esta voz que es de un documental, uno de los últimos documentales a los que puso voz el mismo productor y realizador. Luego os digo de quién se trata, porque estoy seguro que más de uno que siga estos asuntos va a sentir un escalofrío. Pues esto que estáis escuchando casi a modo de ópera, que sirvió para uno de sus documentales, es una antiquísima grabación. ¿De quién, Carmen Porter? Buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Pues este es nada más y nada menos que Fredrik Jürgenson. La voz de Fredrik Jürgenson cuando aún estaba vivo. ¿Por qué le damos tanta importancia a este personaje que seguro que muchos no conocéis? Bueno, por lo que vais a escuchar ahora. Carlos Barroso, Katia Rocha, todo el equipo. Y con este primer documento vamos a reconocer la importancia que tuvieron algunos personajes, haciendo la segunda parte de lo que es la historia de la transcomunicación, psicofonías. Fredrik Jürgenson, ¿por qué es tan importante? Nos lo cuenta de esta forma Carlos Barroso. Ocurrió en un bosque de Suecia, en el verano de 1959. Fredrik Jürgenson, prestigioso documentalista, se disponía a recoger el canto de los pinzones con una bobina de cinta abierta. La calma era total. Ni una pizca de brisa balanceaba las hileras de pinos. En la soledad de su estudio, envuelto en cables y magnetofones, repasó segundo a segundo la grabación. A los 6 minutos, los cantos de las aves aparecían acompañados de una voz, unas palabras misteriosas que se repetían casi hasta el final. ¿Cómo era posible? En aquel solitario paraje no había nadie en kilómetros a la redonda. Los amplificadores hicieron el milagro. Aquellas expresiones pronunciadas por una mujer aparecían ahora claras y diáfanas. Friedel, mi pequeño Friedel, ¿puedes oírme? Jürgenson se recostó sobre el sillón del despacho. No cabía duda. Aquella era la voz de su madre, que le llamaba con su apodo infantil. Friedel, mi pequeño Friedel. Un sudor frío recorrió la frente del director sueco. Su madre llevaba 7 años muerta. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. En la segunda hora vamos a repasar las más importantes, las que habéis elegido a través del 7640, las que más os han impactado y las que más recordamos, por supuesto, que están dentro de nuestra memoria. Carmen, líneas abiertas y ese documento especial para todos los amigos. Vamos a sortear 3. Claro que sí, que líneas abiertas en ese 7640, palabra clave, milenio, espacio y como siempre lo que vosotros queráis. Podéis seguir opinando sobre la psicofonía que más os ha impactado o de las que escuchéis la que más os va a impactar, la que queráis. Podéis votar a través del 7640, palabra clave, milenio, espacio, como siempre lo que queráis, y además vamos a regalar, como el otro día hubo tantas psicofonías de tantos amigos que nos mandaron, pues hemos hecho un disco con todas ellas y se van a sortear 3 esta noche para que las podáis escuchar íntegras, quien sean los ganadores. Guillermo León ha compilado en un CD, partes de ellas se pueden escuchar ya en ikerjimenez.com, en la sección Investiga el Oyente, pero muchísimas, porque es una cantidad ingente, las vamos a unificar para que las tengáis como documento de estas 2 semanas dedicadas a este fenómeno. Un fenómeno que está de moda, sin duda alguna, por películas. Fredrik Jürgenson, vamos a hablar mucho de él y de Konstantin Raudive, porque hubo grabaciones después de la muerte de este hombre realmente inquietantes. Algunos dicen que esta voz, obtenida por el método de transradio ya en los años 90, con ese documentalista muerto, es la suya, es su propia voz, sus propios lamentos. Este es el documento absolutamente exclusivo.
Grabaciones largas, realmente desagradables, de experimentos que se realizan en Alemania y en Austria sobre todo, a partir de los años 86-89, y bueno, inquietantemente es la figura de Jürgenson la que, como si fuera o un reclamo o un fraude al que todos acuden, o realmente algo que tiene que ver con el que se presenta, la que está constantemente rondando. Antes de que me cuentes con detalles quién es el inquietante Fredrik Jürgenson, nada más tengo que agradecerte públicamente, Carmen, el documento de esa grabación sonora, porque yo cuando lo he escuchado hace unos minutos me he quedado alucinado cuando estábamos grabando documentos. Vamos a saber por qué está tan de moda ahora el fenómeno y sobre todo por qué va a estarlo. Nos adelantamos a los acontecimientos. Dentro de unos días se estrena a nivel mundial Ruido Blanco, una superproducción que habla precisamente de las psicofonías o de la comunicación a través de la radio con supuestas entidades. Por supuesto, con todo el oropel y ornamento típico de las producciones americanas, pero también los primeros en darse cuenta del filón, del fenómeno, de lo inquietante que es para la gente. Ruido Blanco. Lo que van a oír a continuación es real. No ha sido editado ni alterado. Ya no espere más. Esta es la voz de Ruth Baxter. Ya no espere más. Se grabó en agosto del 2003. Ruth Baxter murió en 1987. Electronic Voice Phenomenon, EVP, es el proceso mediante el cual los muertos a través del sonido y de la imagen se comunican con los vivos gracias a la estática y las interferencias de los aparatos electrónicos modernos. Lo que siempre hemos deseado, ahora es posible. Nuestros seres queridos pueden comunicarse con nosotros. Señor Rivers, quiere oír a su mujer. Pero si ellos pueden contactar, ¿quién más puede hacerlo? Una cosa es contactar con los muertos y otra es entrometerse, y usted se está entrometiendo. El comandante Juanma Frasquet, con sus músicas siempre a punto para meternos en un fenómeno que el próximo, me comunica Katia Rocha, 11 de febrero estará en todas las pantallas y estoy seguro que animará a muchos jóvenes y no tan jóvenes a adentrarse en este misterio, en el que muchos otros se adentraron hace mucho tiempo. Y sobre todo, hay que tener, ante todo, cautela. Friedrich Jürgenson, el hombre al que escuchábamos cantar en su propio documental. Carmen, ¿quién fue? Nació en Odessa, Ucrania, el 8 de febrero de 1903. Estudió pintura y música en el conservatorio y pronto se convirtió en cantante de ópera, escritor y productor cinematográfico. Para ambientar uno de sus documentales, el 12 de junio de 1959, se trasladó a un bosque de Estocolmo, donde pretendía captar el canto de los pájaros y sonidos ambientales. Ya en su casa se puso a escuchar la grabación y entre el piar de las aves escuchó la voz de un hombre, hablando en noruego, acerca Iker, de los cantos de las aves nocturnas. En un principio pensó que se había colado alguna transmisión de radio, pero le pareció raro que precisamente se refiriera a lo que él se encontraba haciendo. Parecía que alguien estuviera contemplándole mientras realizaba su trabajo. Decidió volver al día siguiente al mismo lugar. Mientras grababa no escuchó ninguna voz, pero al reproducirlo se oía claramente a diferentes personas hablando, que además parecían ofrecerle informaciones personales y a la vez instrucciones acerca de cómo captar más voces. Jürgenson quedó tan fascinado por aquellos extraños invitados que se colaban en sus grabaciones que obsesivamente todos los días intentaba que aquellas voces salieran en sus cintas. Decidió realizarles preguntas y muchas veces conseguía una contestación. Empezó a pensar que se trataba de gente desaparecida que desde otro plano, de algún modo, querían comunicarse con él. Pero cuando ya no tuvo ninguna duda, fue cuando en una de sus grabaciones apareció una voz que le resultaba muy familiar y que decía: Friedrich, mi pequeño Friedrich. Solo una persona le llamaba así, era su madre, y ésta había fallecido hace años. Desde ese momento dedicó su vida a estudiar el fenómeno de las psicofonías. En 1964 publicó un libro en Suecia, Voces del Universo,
en el que se adjuntaba un disco con algunas de las psicofonías más impactantes. Jürgenson fue condecorado por el Papa Paulo VI con la Cruz de Comendador de San Gregorio Magno. Predijo lo que más tarde serían las psicoimágenes, ya que en 1978 aseguró que pronto recibiríamos mensajes de los muertos a través de la televisión. Murió en octubre de 1987 completamente obsesionado, y algunos incluso llegaron a asegurar que loco, junto a cientos de cintas llenas de voces de otros mundos. Ese es Freddy Jürgenson, nuestra particular biografía, biopic, como dicen los cultos del cine. En la radio podemos llegar más allá. Nos lo explica Carlos Gabriel Fernández, técnico electrónico, uno de los más profundos estudiosos desde el punto de vista del conocedor de las entrañas de los aparatos y de la tecnología. Nos cuenta que ahora mismo, siglo XXI, se están haciendo pruebas sorprendentes. La comparativa entre voces de personas vivas, cuando estaban vivas, por ejemplo, la de esos cánticos de Jürgenson en la ópera de su documental, y las que dicen que son grabaciones después de muerto. Análisis sorprendentes. Hay importantes novedades en estos últimos, sobre todo en la última década, cuando se ha popularizado los sistemas informáticos y han aportado herramientas pero increíbles, que eran impensables años atrás, y bueno, quizá yo resaltaría de entre todos estos análisis las comparaciones de voces de personas mientras vivían con las voces psicofónicas o las voces recibidas a través de voces directas, donde se han logrado similitudes que superan el 90 y pico %, ¿no? Que es algo que, bueno, si se llevara en un momento a un juicio, pues resultaría que los jurados seguramente aprobarían de que se trata de la misma persona. Antes de que me digas algo sobre lo que están pensando los amigos en el 7640, sabéis que ya hacemos nuestro particular CD, como si fuera aquel que acompañaba el viejo libro Voces del Universo, de Frederick Jürgenson, o aquel viejo disco de formato pequeño que acompañó otro libro mítico de Konstantin Raudive, de quien luego hablaremos. Lo inaudible se hace audible. Títulos míticos para todos los que hemos seguido este fenómeno. Hablaba Carlos Gabriel Fernández de comparativas entre voces. Bueno, años 90, grabación de Transradio, como dice el ruido blanco de esa película que llega el 11 de febrero, y dicen que es la voz, Carmen, de Jürgenson, que dice "If you want to wish, profesor". Madre mía, algo así como "si usted lo desea", como dando paso, "si usted lo desea, profesor". Sí, porque además él hace una pregunta y esa es la contestación. Dice que quiere entrar en contacto con algún espíritu, y ese supuesto espíritu, ese supuesto ente, le dice "si usted lo desea, profesor". Nosotros, tengo que hacer la advertencia en una noche como hoy, ni quitamos ni ponemos. Aquí están los documentos y vuestra siempre es la opinión. Ni dejamos de creer ni creemos en exceso. Simplemente aquí están los datos de un enigma francamente interesante para el ser humano, en el que muchos han entrometido hasta casi perder la cordura, y muchos desde el punto de vista de la ciencia. He aquí el documento. Dicen que creyeron que era la voz del propio Freddy Jürgenson, muerto en 1987, hablando 5 años después. "Si usted lo desea, profesor, y you want to wish, profesor". Estudenci, profesor. Estudenci, profesor. Estudenci, profesor. Milenio 3. En la SER. Y es normal que personas como Frederick Jürgenson, que tiene, no sé si decir, el dudoso honor de ser el primer captador de psicofonías en la historia, aunque quizá descubramos esta noche que no es del todo cierto, o Konstantin Raudive, pues tienen que estar por fuerza en ese fenómeno del que todos escuchamos hablar alguna vez, psicofonías, pero no sabemos a quién se debe realmente. Los esfuerzos de gente que acabó. ¿Cómo acabó? Parece que todos ellos, y aquí abrimos esta pista para que vosotros indaguéis, terminaron siendo dominados por el propio fenómeno. Su sugestión, su miedo, su terror. ¿Os imagináis a personas durante décadas solos en laboratorios buscando una respuesta del otro lado? No tiene que acabar uno muy bien por fuerza. Pedro Amorós, nuestro compañero, presidente de la SEIP y sin duda alguna la persona que más está experimentando con las psicofonías, nos cuenta cómo acabó Jürgenson. Pero no me
me cabe ni la menor duda. Por ejemplo, yo recuerdo que yo he leído cosas de Jürgenson, por ejemplo, donde él mismo decía que después de haber estado, después de haberse encontrado con lo que llamamos la psicofonía, la primera psicofonía, pues resulta que según decían sus colegas, sus alumnos, sus compañeros, decían que Jürgenson estaba muy mal, porque escuchaba voces hasta al abrir el picaporte de la puerta. Es decir, llega a ser preocupante, ¿no? Es un detalle que parece nimio, pero todos los investigadores que luego siguieron en España este fenómeno, Germán de Argumosa, Sinesio Darnell, también sintieron muy dentro de ellos la sensación de empezar a aislarse del mundo. Hay una especie de empuje a solo grabar, esperar la respuesta, ver qué sale. Dicen que es el gran peligro de este fenómeno. Carlos Fernández nos lo cuenta. Ambos personajes que en un principio trabajaron juntos, es decir, primero Jürgenson y después Raudive, conoció el sistema de las psicofonías a través de una experiencia en presencia de Jürgenson. Durante un tiempo trabajaron juntos, luego separados, pero lo que sí es que Jürgenson en un momento, sobre todo en el principio de su investigación, ya se lo cuentan sus biógrafos, pues él tuvo una pequeña saturación de temas y ya quería escuchar voces en todos lados, ¿no? O sea, cualquier ruido lo intentaba interpretar como una voz, pero bueno, esto él mismo puso remedio a ese fenómeno, digamos, de excesiva percepción o de excesiva atención y falsa interpretación de presuntas voces, y detuvo su investigación por un tiempo hasta que luego la retomó más serenamente. Mensajes que nos llegan al 7640, como el de Juan Carlos de Toledo, que nos dice: a mí la psicofonía que más me impactó fue la de Toledo, en la guerra civil, en una casa junto al Alcázar. ¿Es cierto que Thomas Edison investigó sobre este campo? ¿Os ha llegado mi carta con la leyenda popular? Nos dice Carlos Fernández desde Almadén, Ciudad Real. Y lo vamos a contar. Y la leyenda también ha llegado. La que más me asusta es Acércate, realmente escalofriante. Me gustaría volver a oírla. La que más me impresionó, y espero que pongáis, fue una que se grabó en un contestador en Valencia. Sobre esa hay mucha gente, Iker, que es la que dice: hoy me levanté y cuando me levanté. Hoy me levanté y cuando me levanté. Pues también lo vamos a escuchar, porque creo que es una de las más impactantes, pero sería una psicofonía grabada en un contestador. Es decir, no un fenómeno habitual. Por supuesto está en el ranking, que vosotros mismos habéis hecho en todos estos 15 días de peticiones. Hoy me levanté y cuando me levanté. Acordaros de esta frase. Tony, que es vigilante, nos dice: este sueco del que hablas no es el que os aparecía en una videofonía. ¿Por qué no habláis un poco de ello? Sí, la transcomunicación, la psicoimagen es otra de las partes que seguro que habrá que dedicarle otro programa entero. Hoy nos estamos dedicando solamente al sonido, pero las primeras grabaciones que personas como el técnico alemán Klaus Schreber hacen en 1984 le dieron la razón a esa premonición del difunto Jürgenson. Obtuvo una psicofonía, esto siempre según su declaración, que le indicaba algo con una vieja videocámara y con la plataforma de la televisión. Ahí aparecieron varias caras que se hicieron célebres, que dieron la vuelta al mundo, caras de otro mundo. Hubo reportajes que llegaron a las portadas de los semanarios estadounidenses, y una de ellas dicen que era la de Frederick Jürgenson, como os digo, siempre presente en las grabaciones de otros muchos investigadores que vinieron después. ¿Por qué? Ahí está la pregunta. Julio Castro del Río de Córdoba nos dice: me da igual a que pongáis todas, me ponen los pelos como escarpias. Un saludo, amigos. Ruido Blanco aquí en España va a llevar el subtítulo de Más Allá. Más Allá, sí. Creo que conviene aclarar esto. Nos dice Martín González desde Asturias. Pues Martín, muchas gracias, porque tienes toda la razón. Ruido Blanco, White Noise, se ha traducido como Más Allá. Estamos de acampada escuchando el programa, todos mis amigos, mirando para todos lados impacientes para que comience el ranking de las mejores psicofonías. Pues estamos todos preparados en la nave del misterio. Esta quincena, parecemos unos grandes almacenes, quincena de la transcomunicación, que va a terminar con muchos más documentos, pero atención, porque viene el ranking de las grabaciones de todos estos últimos 50 años más impresionantes. Preparaos, seguimos, Milenio 3. Milenio 3, en la SER. Cuando la realidad supera la ficción. ¿Qué pasó la noche del 12 de noviembre de 1976? La noche del miedo. Unos hechos ocultos por las autoridades militares durante más de 25 años. Descúbrelos en la nueva obra de Iker Jiménez. ¿Has pasado auténtico miedo alguna vez?
un libro, La Noche del Miedo, que es perfectamente acoplable a muchas de las noches que tuvieron que pasar Jürgenson, Raudive y tantas otras. Una noche de miedo para, concretamente, este hombre nacido en Odessa, este documentalista que llegó a ser condecorado por el Papa, consiguió una de las pocas, vamos a llamarle, franquicias para grabar cosas relativas al Vaticano. Eso no lo conseguía cualquier persona y le dio cierta fama a Fredrik Jürgenson. Pero eso sí, fue tropezarse con el fenómeno psicofónico y olvidó toda su carrera prácticamente. Hubo ya en los años 70 un hecho traumático que os hemos querido dramatizar con el equipo de producción de la cadena SER para que calibréis hasta qué punto llegaban los investigadores. Y ojo, yo lo entiendo, pongámonos en la época, en la obsesión de descubrir un fenómeno nuevo y en creerse casi heraldos de, no voy a decir una religión novedosa, pero sí desde luego estar pisando casi lo trascendente, lo que tanto preocupa al hombre. Bueno, pues ocurrió en 1977, hubo una terrible tragedia aérea y hasta el lugar exacto, en la zona alpina, se trasladó Jürgenson con su secretaria y ayudante en estos temas, la célebre Lena, que transcribió algunos de sus libros. Y aquello fue una historia que le dejó profundamente marcado, más aún. Lo aisló más, lo llevó a un rechazo casi del resto de los colegas. Algunos se separaron bruscamente cuando llevaban años y años trabajando juntos. Quizá fue aquella voz de niño, aquella voz de mujer, que desde algún tiempo en el punto y el espacio, desde algún sitio indefinido e indefinible, parecían llamarle, parecían narrar esa tragedia. Jürgenson, desde antes de esta grabación, tenía muy claro que los lugares donde habían ocurrido hechos luctuosos, donde se había descargado gran cantidad de emoción, tenían esa facultad, archivar los sentimientos y transformarlos en voces que se podían captar. Voces del universo, llamó a su libro, y aquí sufrió de esta manera, tal y como la vamos a vivir, su particular noche del miedo. Mi primera grabación, hecha el 15 de enero, se desarrolló de la siguiente manera. Usé, como de costumbre, un UR por 400L unido al aparato de radio Telefunken. El micrófono incorporado al grabador podía conectarse y desconectarse a voluntad para registrar directamente mis preguntas y las eventuales respuestas. La velocidad era, como siempre, 19 centímetros por segundo, y la grabación empezó alrededor de las 20 horas. Pongo en funcionamiento el grabador. Indico fecha y hora, y enseguida pregunto por la catástrofe aérea. De inmediato se produce la injerencia de la onda portadora y de pronto escucho dos voces femeninas y otra masculina. La lengua es políglota, sueco, italiano, alemán. También puede oírse el ruido del radar. Después de un momento, resuena la clara voz de un niño que se aproxima desde la lejanía. En ese preciso instante, algo asustada, interrumpe la frase mi asistente radiofónica, Lena... Escuche, escuche. Transcurridos unos segundos, una voz femenina agitada, surgiendo de la nada, exclama nítidamente. Al final de la grabación, la del niño vuelve a intervenir y dice... La otra realidad. Milenio 3. En la SER. Era un escrito del propio Fredrik Jürgenson que llegó hasta nosotros en una obra titulada Psicofonías de Pedro Amorós, donde dejaba casi a modo de diario, como habéis escuchado, lo que podía ser una dramática obtención de psicofonías. Ahora vamos a escuchar otra voz, quizá la del hombre importante, tanto que este fenómeno, antes de ser conocido como psicofonías, voces de la mente, que quizá para algunos ya se ha quedado obsoleto, otros lo llaman parafonías, un hombre, como digo, que llegó a poner partida de bautismo a este misterio. Antes de conocerlas como tales, se llamaban voces de Raudive. Raudive no era ningún lugar, ningún fenómeno, era un hombre que tenía
atentos al documento, esta voz. Ir Konstantin Raudive, Uder, Utalskap Folgen. Konstantin Raudive nació en Letonia en 1909, estudió filosofía, psicología y literatura en París, Madrid, Suecia y Edimburgo. En Europa fue muy conocido por sus libros sobre filosofía, aunque verdaderamente ha pasado la historia por las psicofonías, hasta tal punto que las voces electrónicas, como tú bien antes decías, Iker, son también llamadas voces de Raudive. En 1965 conoció a Jürgenson y enseguida asumió los pensamientos de su compañero. Ambos estaban seguros de que se trataba de un contacto espiritual. En 1968 publicó el libro Lo inaudible se hace audible y comenzaron a probar una nueva técnica, intentando contactar a través de las ondas de la radio. Para ello utilizaba un receptor de onda media y sintonizaba el cuadrante alrededor de los 1485 kilohercios. La aguja debía quedar entre dos estaciones activas, pero sí que se introdujera la señal de ninguna de ellas. Solamente se tenía que escuchar el ruido que se genera cuando no hay emisión. Ruido blanco. A esto le conectaba un grabador y lo dejaba puesto a intervalos de 10 minutos, que luego escuchaba atentamente. En 1971, un grupo de ingenieros de Pi Records se interesó por las investigaciones de Raudive en torno a esas voces y trabajaron junto a él con los más sofisticados aparatos de grabación y monitorización, evitando así la intromisión de ondas radioeléctricas en los sistemas de registro. También utilizaron jaulas de Faraday, campanas de vacío y todo ello para demostrar que cualquier voz que se grabara no era una intromisión de ondas. Sus experimentos, la verdad es que dieron muchos frutos, ya que había más de 200 voces distintas en los más diversos idiomas. Estas investigaciones salieron a la luz pública y por su rigurosidad fueron acogidas con gran asombro entre el público, surgiendo así, que antes lo comentábamos, una verdadera fiebre social durante los años 70. Raudive a lo largo de su vida llegó a grabar más de 100.000 voces electrónicas en 7 idiomas diferentes y provenientes de todo tipo de personas, desde ancianos hasta niños. El doctor murió en el año 1974, al igual que Jürgenson, enajenado, sobre todo desde que oyó una voz femenina que le decía «Constant, Constant». Era su madre fallecida. Esta es la historia oficial de Jürgenson y Raudive, los pioneros y paladines de un fenómeno nuevo que, por supuesto, cosechó más críticas que triunfos. Pero ahí está. Seguimos hablando de ellos porque hasta el cine se acuerda de esas figuras después de muertas. Sin embargo, la historia real, siempre investigando un poco más allá, como solemos hacer y queremos hacer siempre con vosotros en Milenio 3, va mucho antes. Concretamente, hasta Siberia. La primera grabación de extrañas voces aconteció en las llanuras siberianas en el otoño de 1902. Los más primitivos sistemas de registro sonoro captaron una serie de lamentos y cánticos que asustaron a los investigadores. Esta historia permaneció oculta durante el último siglo, ya que habitualmente se consideró la experiencia del documentalista y cineasta sueco Friedrich Jürgenson como la iniciadora en el extraño mundo de la transcomunicación. Sin embargo, esta disciplina generó otras muchas sorpresas anteriores. Esta noche vamos a descubrirlas. Sonidos chamánicos en el frío invernal de Siberia y grabaciones extrañas con un sistema ni siquiera electrónico, sino prácticamente mecánico, los primeros grabadores o protograbadores. Después llegaron personas que todos tenemos en la mente, Edison, Marconi, pero pocos saben su lado oculto, lo que persiguieron al final de sus días, en esos días en los que sentían muy cercana la sombra de la muerte. Digamos que en aquella época estaba muy en auge el espiritismo clásico, toda la variante de mediunidades que ofrecían aquellas pretendidas comunicaciones con espíritus. Entonces los personajes más relevantes
la técnica de aquel entonces. Edison, Marconi, Tesla, todos se interesaron en la posibilidad de que esos contactos con espíritus, esos pretendidos contactos, pues se pudieran hacer con medios electrónicos, ¿no? Con los medios de la incipiente electrónica de aquella época. Edison lo dijo en una entrevista públicamente que bueno, él pretendía hacer un sistema lo suficientemente sensible como para captar las voces de los espíritus sin necesidad de la intervención de un medium, es decir, sin un intermediario, ¿no? También Marconi, en sus primeras experiencias de transmisión de información a través de la radio, recibieron unos sonidos en código Morse, bueno, interpretaron que podían ser de otro mundo o de otro planeta, pero en todo caso nunca se supo cuál fue su verdadera procedencia, porque insisto, nadie tenía en aquella época ningún aparato emisor de radio. Nos lo contaba el excelente investigador y técnico electrónico Carlos Gabriel Fernández, que hizo hace ya algunos años, para Año Cero, una de las mejores recopilaciones sobre psicofonías y psicoimágenes desde el punto de vista del auténtico técnico en la materia. Hablaba de Edison, de Marconi, de aquellos discursos que enfrentaron a científicos, de aquellas extrañas teorías de que el tiempo y el espacio eran una cosa muy relativa, mucho antes de Einstein, y que quizá lo que yo ahora mismo estoy diciendo se quede en algún lugar y luego pueda ser recuperado. ¿Quién sabe? ¿Nos intentamos meter en una de esas reuniones? ¿En uno de esos discursos? ¿Qué es lo que nos dirían estos científicos? Mi idea es amplificar las señales varias veces y así captar los sonidos propios de esas entidades que, en mi opinión, transmitirán sonidos extremadamente débiles. Pienso, además, que el fonógrafo será un dispositivo que constituirá una oportunidad única para que los espíritus se expresen de un modo más eficaz que esas mesas que se inclinan, que los golpes difusos, que las llamadas planchet o tablas Ouija y otros medios toscos que hasta ahora se consideraban como únicos medios de posible comunicación con el otro lado. Milenio 3. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. 2:20. 6 grados en el exterior de la Gran Vía, la nave del misterio, que se sitúa en esa especie de interfase también. Empezamos el ranking, amigos, que vosotros mismos habéis elegido, y vamos a ser sinceros, nosotros también un poco, porque también ha habido algunas que se han quedado. Quizá por el momento en que las escuchamos, quizá porque éramos, no sé si más ingenuos, desde luego más jóvenes. Y yo recuerdo cómo me impresionaba escuchar, por ejemplo, el doctor Germán de Argumosa por la radio con aquellas psicofonías, hace tanto tiempo. Pues mira, de Argumosa nos habla Alberto desde Madrid, que nos dice... Vamos a poner una muy interesante de Las Germán. psicofonías que conocemos son muy light. Argumosa tiene algunas terroríficas, auténticas voces del infierno. Sí. ¿Has escuchado alguna de esas, además? Sí, sí. Que no se han emitido nunca. Sí, yo tuve la oportunidad, y no es tirarme un farol, pero es que es cierto, y tú bien lo sabes, de escuchar algunas voces de las que, bueno, hasta yo dudaba de la existencia, porque el profesor nunca las puso, relativas a Belmez, las primeras que se hicieron en España. Germán de Argumosa y Valdés es el primero que trae a España este fenómeno y lo populariza. Algunas de las voces son francamente desagradables, hay que decirlo. En aquella época era todo bastante bizarro y las voces no se quedaban atrás. Paco desde Madrid nos dice: un amigo y yo hemos grabado algunas bastante buenas en un cementerio, os las mandaremos. Pues claro que sí, porque además todos los amigos que han estado mandando esta semana estamos recopilándolas todas para en un futuro volver a hacer otro programa sobre psicofonías de los oyentes. Voces en cementerios no son muy habituales, pero vamos a descubrir una también de las más fuertes, obtenida en 1974. A mí la que más me impactó fue una que decía marchaos. Se grabó en un tanatorio abandonado, nos dice Pedro desde Orihuela. Buenas madrugadas, Iker y equipo, soy Carlos de Jaén y para mí una psicofonía muy aterradora es No hay nadie. No hay nadie, obtenida por un hombre que va a estar también con nosotros, que es Sinesio Darnell, y que nos va a contar hasta, atentos todos, lápiz y papel, cómo grabar, qué hay que hacer, pero siempre desde el punto de vista científico, él como químico, microbiólogo y uno de los auténticos pioneros, para no obsesionarse, para no hacer el tonto, para no ir a echar una risa, sino a grabar seriamente, y siempre sin dejarse dominar por el tema de la psicofonía, porque, a fin de cuentas, nadie
ni nosotros, ni vosotros, ni Jürgenson, ni Raudive, ni nadie, creo que sabe qué hay detrás, así que con mucho respeto. Vane nos dice: una vez grabé música y al escucharla entre canción y canción me salió una voz distorsionada de un hombre diciendo algo sobre pasar por un hotel. ¡Qué miedo! Bueno, podría ser un caso como el de la semana pasada, recuérdalo, Carmen, que pudimos descubrir que era un fallo del micrófono que grabó de la televisión. Sí, además Juan y Elia, por ejemplo, de Sabadell, nos hablaban de él, nos decían que les impactó mucho esa mujer que grabaron una cinta, una canción, y escuchó dos voces. Qué pena que fuera una película lo que grabó. Y es que en un principio daba mucho susto, pero nosotros pena, no. también. Qué pena, no. Cuando se descubre un misterio, que no es misterio, sino que tiene explicación, yo creo que debemos alegrarnos todos. Soy Ana, estoy sin luz, con tormenta y en el curro. Vaya noche de miedo me estáis haciendo pasar. Pues comenzamos, Carmen, empezamos el ranking. Dos y 23, hay una que creo que es de las más inquietantes que se han podido obtener nunca, que yo no tengo la menor duda, por quizá lo violento, es, en cuanto a psicofonías, resumiendo el asunto en España, Germán de Argumosa es el que las populariza tras los fenómenos de Belmez. Hasta entonces en España no se había oído hablar nada del tema más que en un club cultural llamado Yelmo, año 71, principios de 72, cuando Germán precisamente da una conferencia que se llama Voces sin rostro. Las mismas que queremos compilar en ese disco y que son vuestras, las que habéis ido enviando en intercambio. Bueno, hay un tremendo revuelo porque la gente no está acostumbrada en el año 72 a escuchar esas cosas que impactan y mucho. Es la época de las bobinas abiertas. Después llegará Sinesio Darnell, este químico al que nos hemos referido, que será el primero que traslade a los libros, casi a la pedagogía o a la metodología de investigación, con libros como El misterio de la psicofonía o precisamente Voces sin rostro. Pero luego siguieron la senda otros como Pedro Amorós, Alfonso Galeano, tanta gente que se ha dedicado al fenómeno de la psicofonía con más curiosidad. Bueno, es precisamente Pedro el que obtiene una de las más fuertes. No son muchas palabras, es una frase directa, rotunda. Oímos escuchar voces, registros sonoros de todo tipo. Este es corto, pero tremendamente claro. Dice, por favor, escuchar el tono de la voz, que eso es el tono y timbre que diría Germán de Argumosa. Eso es difícil de explicar, pero no es como si yo grabo un micrófono, es otra cosa. Años 90, en la ciudad de Alicante, en plena noche, y encima Pedro la escucha en el lugar. Lo que dicen algunos que nunca se debe hacer, escuchar en el lugar. Imaginaos a Pedro, viejo edificio, rebobina su vieja grabadora y donde no había nada en esa cinta precintada, sale una voz que dice: acércate. ¡Acércate! 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 Para mí, sin duda, una de las más fuertes por el tono, la amenaza, la agresividad. Que nos cuente Pedro Amorós cómo lo vivió cuando estaba allí en cuclillas con la grabadora y le salió eso. Pues te pones a grabar y te sale un susurro, o te sale un quejido, una mimofonía, o te sale un ruidito, un rap o algo así, ¿no? Pero realmente cuando tú estás ahí y dices una pregunta: hola, ¿puedo veros? Y una voz te dice: acércate, pero con una calidad tan soberbia que caramba, podría ser cualquier persona hablando a un micro, ¿no? Y cuando te das cuenta, miras a tu alrededor, vuelves la cabeza y ves que estás absolutamente solo, en la noche, en el silencio, y que nadie ha hablado, y que la cinta es virgen, y que nadie ha podido decir aquello. Entonces es cuando realmente te impresiona, ¿no? ¡Acércate! 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 Juanma Frasquet, que nos ponía de nuevo esa grabación, que ¿qué es? ¿Una niña? ¿Un joven? Es que imagínate estando solo ahí que te sale eso. A mí me parece una joven, no un joven. Una joven. Preguntaba mucho por cementerios, ¿verdad, Carmen? Sí, sobre todo porque hay mucha gente que va a grabar a los cementerios de sus ciudades, de sus pueblos, porque creen que ahí es donde se obtienen mejores psicofonías, aunque... Porque hay una relación directa entre claro, en nuestro inconsciente más profundo de que estas voces en el fondo son la comunicación con los muertos. Eso nadie lo puede afirmar. Yo no sé si negar. Tampoco se puede. Lo que ocurre es que esa es la teoría que todos tenemos en el fondo, en lo más profundo del cerebro, ¿no?
más equivocados, menos equivocados, pero ahí está. Por lo tanto, creemos que en un sitio como el Camposanto pueden obtenerse voces. Así lo creían los investigadores, y lo cierto y verdad es que casi nunca, en esos sitios tan tranquilos, nunca salía nada. Es más, la casuística psicofónica de este ranking también tiene mucho más que ver con lugares donde han ocurrido tragedias que con lugares tan tranquilos físicamente como un cementerio. Pero, Carmen, hay una excepción. Era el mes de junio de 1974 y ocurría en un pueblo de la costa catalana. Ese químico, microbiólogo y profesor universitario Sinesio Darnell, bueno, había leído en algunas revistas científicas los primeros apuntes de Jürgenson, Raudive, de Argumosa, que llegaban pues como teorías sueltas. Y la curiosidad, ¿por qué no probar un día? Algunos de sus alumnos de clase le acompañaron. Ellos decían que había un cementerio donde habían pasado cosas raras. Se hablaba de fusilamientos incluso de gente muy joven junto a las tapias. Darnell es un hombre que siempre ha rehuido, Carmen, de lo tenebroso. No le gusta nada la historia de lo oscuro que puede haber en estos temas. Sin embargo, grabó. ¿Qué salió? Pues salió una voz que decía algo así como: ¿y yo qué hago aquí? En ese tono, además, una de las más duras de la historia. Tiene 30 años. Un niño, desde algún punto del tiempo, del espacio, de lo desconocido, dejó grabada en esa cinta abierta, con una claridad y una angustia que es difícil de reproducir: ¿y yo qué hago aquí? Voces bastante duras. Yo me estoy acordando ahora de la gente del camping, también de nuestra productora Katia Rocha, que suele pasarlo bastante mal con estas voces, pero en ningún momento hay que perder la calma. Sobre todo lo digo para gente que pueda estar experimentando, porque el gran peligro es obsesionarse con todo esto. Claro, habéis pedido que hiciéramos un ranking, y sobre todo no irlas en el lugar donde las han hecho, Iker, no porque les vaya a pasar nada, sino porque si la escuchan justo en el lugar, pues si está en una casa abandonada, pueden tener algún peligro físico, pero porque salgan corriendo asustados y les pueda pasar algo. Hay diversas teorías, Carmen. Pedro Amorós dice que, por ejemplo, si se va a investigar, ya sí se puede escuchar en el lugar, porque quien ya está curtido, vamos a llamarlo así, le gusta escuchar el resultado para preguntar. Sabéis que hay dos formas de grabar. Dejando simplemente la grabadora, no es aconsejable porque luego hace falta mucha concentración. Es mejor la grabación corta. Y muchos dicen que cuando hay suficiente experiencia, uno puede tener la frialdad. Escuchas estas dos en el lugar de los hechos de noche y, hombre, y tú puedes preguntar, dejar una pregunta para ver si hay un diálogo. Eso ya es gente muy experta, Iker. Como Sinesio Darnell. ¿Quieres que nos cuente aquí a esta hora, justo a las 2:30, cómo se quedó, qué le produjo a él como científico? Hablamos de un profesor, lo hemos dicho, químico, microbiólogo, que no se esperaba que eso iba a salir ahí. Y de repente, como le pasa a tanta gente, el misterio le rompe los esquemas. ¿Cómo lo vivió Sinesio? Un ensayo, un verano. Igual no sería mi sorpresa de que sí, realmente salían voces que me llamaban por mi nombre y me quedé francamente estupefacto. En un principio yo, como hombre de laboratorio que soy, como químico y microbiólogo, pues dediqué mis esfuerzos a encontrar una explicación racional, porque tenía que haber una explicación racional. Y fue un rotundo fracaso. Todas las pruebas me conducían a que se desmoronara el edificio racional y al empezar a tener que aceptar por narices, y perdona, la posibilidad de que estas voces procedieran de otros planos de existencia. Hemos tenido la oportunidad hace algunos años de compartir mesa y conferencias con Sinesio Darnell y es un auténtico placer escuchar sus investigaciones. Ahora está metido en temas terroríficos, al menos para mí, la grabación a través de ordenador, y nos ha prometido, Carmen, que vendrá aquí a este estudio, o podremos hacer una conexión con Barcelona, y nos va a enseñar sus últimos trabajos. Creo que merecerá mucho la pena. Año 1977, mes de enero. Madrid lleva a sus portadas la información sobre una casa donde pasan cosas muy raras, como hago yo de vez en cuando. Sé que no se debe hacer esos golpes que llamaban raps
que llamaban una especie de, o decían, repiqueteos sobrenaturales. Nunca sabremos lo que pasó en la calle del Toboso número 73, en los antiguos edificios, no en los que hay ahora. Pero lo cierto es que una familia lo pasó muy mal. Puños que parecían invisibles se metían en las paredes dejando agujeros. El alcalde de Madrid, Juan de Arespacochaga, envió por vez primera en esta ciudad una comisión interdisciplinar para investigar. Y lo que se descubrió es una familia de condición muy modesta y un niño, Mauricio, que al parecer provocaba esos fenómenos inconscientemente. Germán de Argumosa y Valdés, el introductor de este tema en España, tuvo la fortuna de grabar con su viejo Nagra de bobina abierta delante de Mauricio y en aquella habitación. Hay que prestar atención, la repetiremos si hace falta. Sabéis que estamos poniendo los documentos 3 veces, no es que aparezcan 3 veces en la grabación, sino que lo ponemos para que se adecúe vuestro oído. Es una voz sumamente angustiosa, como diría él. Es más, para mí tiene cierta familiaridad con esta del ¿y yo qué hago aquí? Hace 30 años. Esta, fijaos qué documentos estamos recuperando, tiene ahora mismo pues 28 años, justo 28 años ahora. En esa casa, donde se movían los objetos, donde parecía que se producía un fenómeno poltergeist, donde la policía con el comisario Garrido no sabía qué hacer, allí estaba Germán y en pleno silencio se grababa esta voz. Decía, tengo miedo. Es un lamento que parece que, como dicen algunos expertos, aprovecha la onda, lo que sea, esa energía se aprovecha. Tengo miedo, muy lejano. Impresionó mucho a Germán esta historia por la angustia que parecía producirse allí. Precisamente fue un lugar de fusilamiento en las antiguas galerías que luego se reutilizaron para el metro en la Guerra Civil. De nuevo la hilazón, la tragedia, siempre en boca de los investigadores, y la grabación inesperada. Vamos con más mensajes que nos llegan al 7640. Ya sabéis, palabra clave Milenio. Grabando un programa de Milenio, grabé por casualidad una voz que dijo muy claramente, cobarde, se me heló el corazón. Pues pero, que nos la mande. Sí. Hombre, habitualmente, y ha pasado muchas veces con las músicas que pone Juanma, muchas de ellas tienen elementos sonoros, voces, que en el estéreo se mezclan casi con mi voz y muchas veces piensan que son fenómenos psicofónicos. Es cierto, lo hemos dicho, que otros programas han obtenido psicofonías, hablábamos de La Rosa de los Vientos, de Antonio José Alés, de muchos programas de este tipo. Bueno, pero que yo recuerde ninguna música de las que claro, ponemos, pone cobarde. Por supuesto. Puri desde Valladolid nos dice, Iker, vaya programa el de hoy, qué miedo, gracias compañeros. La grabación que decía acércate me suena como si lo dijera alguien mayor, un hombre me parece a mí y muy enfadado y agresivo, nos decía Chechu desde Madrid. Yo quiero ir a Belchite con una grabadora digital, ¿me vale con eso o debo llevar algo más? Luego escucharemos a Sinesio y a Pedro recomendando, pero yo creo que da igual la grabadora. Es más, parece que en las analógicas sale más que en lo digital habitualmente. Y siempre el micrófono alejado del ruido del motor para que no se contagie de ese sonido que a veces aparece en estas grabaciones tan antiguas. Pero sobre todo mucha tranquilidad y bueno, mejor será que los expertos den las notas precisas y no yo. Amelia desde Alicante nos dice, hay una que no se entiende nada y dice algo de la lengua, la saqué completa y un día en clase, esa sí que fue fuerte, nos dice. Bueno, pues vamos a escucharla, ¿eh? La más impactante para David desde Barcelona es una que decía defecto de autocar, decía defecto de autobús. Defecto de autobús. Bueno, pues vamos a cortar aquí, ¿te parece, que Carmen? A mí también... Seguimos recibiendo mensajes 7640 y vamos a sortear 3 CDs que va a ser casi con el tiempo. Esto luego con el tiempo se revalorizará y será uno de esos como voces del universo. Además CDs en las que han intervenido todos los oyentes de Milenio 3 que nos las han mandado. Efectivamente, el propio material de intercambio, como se dice hoy en día. Bueno, pues decía nuestro amigo, defecto de autobús. Hemos escuchado Acércate, hemos escuchado ¿Y yo qué hago aquí? Tengo miedo, algunas clásicas. Ahora nos vamos a una que tiene apenas 10 años. En el la población alicantina de Villa Franqueza se produce un accidente de autobús terrorífico. Pierden la vida muchas personas de la tercera edad en su mayoría. Y no con afán macabro, sino precisamente hablando con algunos responsables de la autoridad. Se le ocurre a un equipo multidisciplinar grabar precisamente en la curva donde tiene lugar el accidente.
Y por supuesto que se nos entienda, porque sabemos que la gente con algunos asuntos, como ocurría con el tsunami el domingo pasado, es muy sensible. Que nosotros simplemente trasladamos los datos de lo que se ha hecho. Y además creemos que con rigor y creemos que las investigaciones se han hecho con absoluto respeto. En este caso, para ver si la relación es certera, como puede ocurrir en Belchite, aunque nos quede más lejano, de si el derramamiento de sangre, la tragedia, pues deja algo. Eso es lo que ha inquietado a todos los investigadores. Allí estaba Pedro Amorós, allí estaban los grabadores. En esa curva, creo que aún no era de noche, cuando se graba una de las voces psicofónicas más extrañas de toda la historia y más claras. Era justo el lugar donde los frenos habían fallado y el autobús había volcado. La voz, grotesca, no es habitual sacar este tipo de voz, dura, macabra, hosca, directamente interpelando al investigador, la vamos a escuchar 3 veces, dice, defecto de autobús. Milenio 3. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Defecto de autobús. La investigación prosigue en el tiempo y de los viejos cilindros mecánicos que grababan en la taiga siberiana en 1902 y ya registraban extrañas voces, pasábamos a los primeros artilugios radiofónicos. En este siglo XXI, desde luego, la investigación ha dado un paso de gigante, como en todo, con la informática. Sinesio Darnell nos habla ya de las nuevas tecnologías en las que está completamente enfrascado. Yo no voy a decir atrapado por el fenómeno, pero siempre con esa relación tan personal y solitaria que suele establecer siempre el operador con este enigma. Ruido blanco e informática para obtener voces que nos llaman. Escuchamos al gran especialista en la actualidad, al químico Sinesio Darnell. Yo trabajo con informática, sí. Mucha más comodidad del trabajo. Como no se emplea micrófono, porque ya no se emplea micrófono, no hay peligro de que sea una voz perdida por ahí o un eco lejano. La voz entra en el ordenador a través de una onda herciana, no hay voces, y claro, ahí tienes una garantía absoluta de que no se trata de la vecina del quinto que se puede chillar, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y no le llamo transradio, no psicofonía, sino transradio, porque se obtiene a través de las ondas hercianas. Se aprovecha un ruido blanco, o sea, es emitir un ruido blanco que entra en el ordenador a través de un cable, o sea, no hay micrófono, tienes un generador de ruido blanco que lo entras en la radio, en el ordenador, perdón, y ahí notas como este ruido blanco se transforma en voces, ¿no? En voces, en frases que te llaman por tu nombre. Una de las primeras comunicaciones cuando empezaba a informatizarse el viejo laboratorio pionero de Sinesio Darnell es tremenda, es muy clara. Estamos recordando las más importantes obtenidas en este país. Fíjate, Carmen, es como esas antiguas que escuchábamos de Raudive, de Jürgenson. A veces parecía que la voz, sea lo que sea el fenómeno, sea nuestra imaginación, sea una onda de radio, sea un fenómeno desconocido y natural, o sea algo trascendente, es decir, del otro lado, pues a veces nos llama como si se descuelga un fenómeno, perdón, un teléfono. ¿Tú recuerdas cuando hace muchos años se grabó una que decía, hablo con Raudive? Bueno, esto era en España en los años 70. Hablo con Raudive, como si tú abrieras una pequeña puerta y entrases en un mundo distinto. En esta ocasión, en Sinesio Darnell, las primeras grabaciones que hace con ordenador, en solitario en su laboratorio, fíjate qué voz, fíjate qué tono, fíjate qué claridad. Yo personalmente me asustaría y mucho. Admiro la frialdad y la paciencia de esta gente para seguir ahí delante en solitario grabando. Yo no lo haría, lo digo así de claro, porque me impresiona. Año 97, la grabación dice, oiga. Es como si alguien dijera, ya está hecho el contacto, ¿no, Carmen? Da esa impresión. Oiga, es decir, como permanezca atento. Y así lleva 8 años grabando en ese ruido blanco Sinesio Darnell.
El primer día le dijeron, alguien le dijo, oiga. Hablaban, Carmen, para el ranking es fundamental, es una de las más antiguas también, clásica donde las haya. Se habló de la psicofonía más larga de la historia y el lugar es la Diputación de Granada, ¿tú te acuerdas? La verdad es que sí, que era una psicofonía además que nos están nombrando mucho en Tengo este una ranking. lengua. Tengo una lengua era una de las partes que decía antes, dice cosas un poco incomprensibles. Sin traducir hasta ahora. No se ha podido detectar en ningún momento, nadie ha sabido lo que decía y luego sí que se entendía claramente, tengo una lengua, pero como muy grave y muy... Y terminaba con os arrepentiréis. Todo esto tiene que ver con ese monográfico que hicimos sobre la Diputación de Granada, con los investigadores y periodistas que estuvieron allí, los miembros del grupo Omega, que pasó 2 noches por vez primera en Andalucía, facultados por una institución. Uno de los edificios de la Diputación de Granada en la calle Mesones, con trágica historia, y todos los empleados veían una sombra famélica, huesuda, que aparecía de repente, siempre según el testimonio de esos funcionarios, y que incluso muchas personas de la limpieza, administrativos, habían visto las máquinas tecleando solas, los armarios abriéndose de par en par, objetos desplazándose encima de las mesas de despacho. Juan Burgos o Mariano Carmona Almendros, ya fallecido, logran esta grabación. Lo que sufrieron en aquellas 2 noches es digno de novela, digno de película. La grabación del difunto Mariano Carmona Almendros ha quedado para la historia. Se dijo que nunca se iba a saber su contenido. Estoy seguro de que cualquiera escuchará 1000 cosas. Creo que la vamos a poner solo 2 veces porque es francamente desagradable. Se tomaron todas las medidas, en este caso, de precintado y de control riguroso. Los investigadores, en aquella noche del 22 de diciembre de 1986, hace casi 20 años, no se lo podían creer. Una voz decía algo extraño, muchos dicen que es una compañía, luego andevará o andará, no se sabe. Después, tengo una lengua y os arrepentiréis. Muchos recordaron la historia del fúnebre padre Benito, que decían que era un religioso que allí se aparecía. Nunca lo sabremos. Lo que tenemos es la documentación, la grabación todavía hoy, y vuestra opinión, siempre libre. Una compañía, tengo una lengua y os arrepentiréis. Pero parece alguien muy anciano, que casi no puede vocalizar, que nos llama y que amenaza. Advierto que es una voz muy desagradable. Diciembre, año 86, dentro, en los sótanos de la Diputación de Granada. Pues al final hemos puesto 3 veces. Lo hablaba con Juanma ahora mismo para intentar saber la medida, algo que yo nunca he hecho, y creo que por lo menos 11 segundos puede tener. Sin duda alguna es el récord de voz, porque luego hay sonidos raros, pero récord de voz sin duda. 11 segundos de una voz puesta ahí, sin identificar hasta el momento, sin traducir, dentro de un lugar tan golpeado por los fenómenos tanto trágicos como misteriosos como la Diputación de Granada. Ahí la teníais. Sé que está siendo un programa duro para mucha gente y me pongo en el lugar de las personas que están en diferentes entornos. La semana que viene vendremos con un tema de historia, no os preocupéis. Ya sabéis que Milenio 3 es así y que esta es la quincena de la transcomunicación. Lo siento, Carmen, pero ahora vamos a hablar de contestadores y de teléfonos. Sí, esta es una que yo coincido con muchos oyentes. Hoy me levanté y cuando me levanté, a mí esta la primera vez que la escuché, se me pusieron los pelos, como dicen los amigos, como escarpias. Bien, pero antes porque la verdad es que es muy extraña y grabado en un contestador además que se puso a funcionar solo. Alguien conectó con ese contestador y se grabó esa voz que al parecer la familia pues identificaba con un familiar, con el padre muerto la noche anterior. Bueno, antes de escucharla directamente, Carmen, si te parece, que nos explique Carlos Gabriel Fernández, lo que está ocurriendo en los últimos años con las nuevas tecnologías, con la grabación de teléfonos incluso, de llamadas de teléfonos y de contestadores. ¿Te parece?
comunicaciones a través del teléfono. Hay un libro muy ya que lleva más de 30 años el parapsicólogo norteamericano Scott Rogo y Raymond Baylis, donde recogen muchísimas llamadas telefónicas pretendidamente de personas que habían fallecido y que se comunicaban con sus seres queridos a través del teléfono. Ese teléfono que también el cine nos ha enseñado casi a temer por algunas películas donde se ponía alguien en contacto con el otro lado. Antes de escuchar esa terrible, hay que decirlo así, grabación en un contestador, es mejor que Pedro Amorós, quien la obtuvo, a quien se le dio esta cinta, además una cantante famosa, esto ocurre en el seno de su familia, pues será mejor que él mismo nos explique cómo se obtiene la voz y que luego la escuchemos, ¿te parece? Juanma, si te parece, además vamos a escuchar la declaración de Amorós dando todos los puntos y le pegamos la voz de ese contestador que dice: hoy me levanté y cuando me levanté. ¿Te parece? Vamos allá. Es muy curiosa, se obtuvo en un contestador automático y no es normal que se obtengan psicofonías en contestadores automáticos, pero una querida amiga, una cantante famosa además, pues me hizo llegar una cinta pues casi envuelta en lágrimas diciéndome: Pedro, tengo la voz grabada de mi padre fallecido. Y bueno, pues el hombre murió nada más levantarse, o sea, fue a incorporarse y murió, le dio un infarto y cayó muerto. En fin, cuando estaban todos reunidos, habían venido ya todos los familiares y demás, pues estaban casi de cuerpo, el hombre estaba de cuerpo presente, estaban velando el cuerpo y bueno, de repente sonó el teléfono, pero de una forma extraña. Se disparó el contestador que lo tenían puesto y todos pudieron escuchar con toda claridad la voz de su padre a través de ese teléfono. Pero no sabían lo que decían. Cuando rebobinaron y escucharon, pudieron ser partícipes todos los que allí había de que su padre estaba relatando el momento exacto en el que murió. Menos 10, sobre todo más que el contenido, la angustia que transmiten estas psicofonías es muy difícil. Os aseguro que, hombre, todos los que estamos aquí llevamos muchos años trabajando en la radio, desde el punto de vista de un lado de la nave del misterio, en la técnica, y hablando delante de un micrófono, y sabemos que no es tan fácil hacer algunas grabaciones y que transmitan eso, como decimos muchas veces, ¿no?, en las comparativas. Bueno, es fácil ponerte a imitar una talla del románico, a ver cómo te sale. Hombre, si eres un experto igual puede parecerse algo, pero enseguida la sensación que transmite no es la misma, ¿verdad, Carmen? Y hay algunas psicofonías que yo no sé lo que son, repito, yo no sé qué quieren decirnos ni si es un fenómeno que explicaremos, pero mejor no la volvemos a poner, la de me levanté y cuando me levanté, ¿no? Pues no lo sé, a la gente le gusta pasar miedo, pero es que ya hay mucha gente esta noche metida debajo de las sábanas, por lo pues que nos dicen en el 7640. Tampoco queremos que pasarnos. Así que si te parece vamos a otra que la verdad es que no le va la zaga. Fijaos el ranking, las 10 que estamos poniendo, que merecen la pena y que son históricas. Nos vamos a 1976. Nos vamos de nuevo a Sinesio Darnell. Nos vamos a... Fíjate, hay que tener bemoles, grabando en su propia casa en el pasillo. En esta ocasión Sinesio hacía una experiencia pionera para él y quizá en España también, que era dejar una pregunta. Hasta entonces las grabaciones de otros expertos se limitaban a poner el grabador como en Belmez y surgían voces. Leyendo trabajos de investigadores y de universitarios europeos, dijo, ¿por qué no dejar una pregunta? La pregunta que dejó Darnell en esta grabación, el recado que dejó a ese otro lado, entre comillas, era: ¿de dónde proceden estas voces? Llevaba ya 2 años investigando desde esa voz que decía: ¿y yo qué hago aquí del cementerio que le había cambiado la vida? En su propia casa, en el pasillo, lo que se obtiene es una voz metálica, angustiosa, de mujer indefinible, que dice, fíjate de contenido, el término se ha convertido en algo ya clásico, adimensional. Es adimensional.
vais a escucharla 3 veces, pero es que es el tono, la angustia, la lejanía. ¿Cómo está grabado eso? Imaginaos el impacto cuando llega en penumbra a la casa Sinesio Darnell y se encuentra con esa voz grabada. Adimensional, es adimensional. Ahí estaba el documento, Carmen, y le hemos querido preguntar al autor de esta voz, a Sinesio Darnell, y también a Pedro Amorós. Lo vamos a escuchar juntos. El documento merece la pena porque tiene todos los condimentos que quizá miles de amigos jóvenes van a poder, utilizar o tomar buena nota de él. Recomendaciones de 2 investigadores para que nunca os atrape el fenómeno de la psicofonía y para hacerlo seriamente. ¿Qué hay que hacer? ¿A dónde acudir? ¿Qué llevar? ¿Qué material? Escuchamos primero a Sinesio y después a Pedro Amorós. Una grabadora, pues normal, pero de buena calidad, para que no haga mucho ruido. El micrófono tiene que ser un micrófono que esté fuera de la grabadora. Y nada, decir, bueno, soy fulano de tal, es tal hora, y hacer la pregunta que quiere hacer. Dejar pasar 5 minutos o 6 más, no hace falta, porque si contestan pronto normalmente, y luego dar las gracias y cerrar. Esta prueba de 4 o 5 minutos tiene que hacerla 2 o 3 veces, siempre a la misma hora y en el mismo lugar. Lo primordial es un equipo de grabación que puede ser un magnetofón, que puede ser una grabadora de reportero, pero si bien yo recomiendo que se utilice un micrófono externo con el fin de que no se quede el ruido de fondo de los grabadores, ¿no? del motor. Luego utilizar una cinta virgen desprecintada allí mismo para que si hay algún testigo que también lo pueda ver, llevar un pequeño cuestionario con preguntas que se irá haciendo una pregunta cada minuto y tendremos grabaciones de un par de minutos aproximadamente. Luego buscaremos un momento muy silencioso del día, como por ejemplo puede ser las 2 de la mañana, la 1:30 de la mañana, que son momentos en los que prácticamente hay silencio, ¿no? De que cualquier lugar puede servirnos para grabar psicofonías. Eso es indudable. Pero hay lugares que por la carga emotiva que desarrollan en el propio investigador son más propicios que otros. Es decir, el miedo, es decir, la inseguridad, ese afán por conocer un poco más allá de lo desconocido, ¿no? Ese miedo que tenemos todos cuando vamos a una casa y no hemos entrado a todas las habitaciones, ¿no? Ese miedo favorece en gran medida a las inclusiones psicofónicas, mejor dicho, a la potenciación, es decir, a la intensidad de las grabaciones psicofónicas, ¿no? No es cuestión de que haya que tener miedo, pero sí que tenemos que ir naturales. No hay que intentar, cuando vamos a acceder a un lugar, siempre pedir permiso para entrar, dejarlo todo, absolutamente todo igual que lo hemos encontrado. No hay que mover nada, no hay que hacer fuego de ningún tipo en ningún lugar y siempre intentando pedir permiso, ¿no? Y una vez allí, grabar sesiones o tiempos de un par de minutos, escuchar, dárselo a escuchar a otra persona si es posible, llevar una anotación de todos los sonidos ambiente que se producen con los números de contador y bueno, pues así estar no más de unos 20 minutos grabando porque hace falta una concentración muy intensa y a veces después de esos 20 minutos necesitamos un descanso. Un descanso es lo que necesita Katia Rocha, que viene casi traslúcida después de escuchar algunos documentos. Después de estos 15 días que me has dado, te odio. La quincena de la transcomunicación. ¿Qué le vamos a hacer? El próximo día, que no tenemos programa domingo, por cierto, Carmen, que está la Super Bowl. Está la Super Bowl. Nuestros compañeros de Carrusel van a hacer ese espectáculo, por supuesto, que hay que escuchar. El próximo viernes algo bonito, Iker. Sí. Bueno, los 3 ganadores de ese CD con las psicofonías. Santi Diviza dice, tengo psicofonías grabadas en Esvedra, ¿os interesan? Sí. Bueno, que nos las mande a milenio3@cadenaser.com o si no a Gran Vía 32 octava planta 28013 de Madrid. Dice, menudo ranking habéis hecho. Chuni de Astorga dice, programa de infarto. Habéis disfrutado mucho haciéndonos pasar este miedo, ¿no? Y Rosa María desde Córdoba es la tercera ganadora de este CD que dice, los técnicos de la SER como profesionales del sonido, ¿qué explicación nos dan de estas grabaciones? ¿Creen que es verdad que son de verdad, que son posibles? Yo creo que su posición, habría que entrevistarles, es como cualquiera de
la nuestra, ¿no? Es decir, que no sabemos qué hay, que está ahí y que es muy difícil, con todos los que hemos hablado, todos nuestros compañeros, que es muy difícil falsificar algunas de ellas. Yo me lo creo porque si no, no me daría tanto miedo. Es una buena respuesta, ¿eh? Fíjate, Iker, una cosa muy curiosa. A dos amigos que nos escriben, Lino de Maspalomas y Eva desde Barcelona, su perro y su gato se han puesto a ladrar y a aullar cuando han escuchado la psicofonía de la Diputación de Granada. Bueno, pues puede ocurrir, puede ser una casualidad, evidentemente será eso, pero también muchos piensan, muchos investigadores, como hemos escuchado aquí, de gran prestigio, químicos, universitarios, profesores de universidad, piensan que este fenómeno también puede ser captado, ¿no?, por los animales y producirles un pánico como en todas las cosas extrañas que ellos vienen nosotros, ¿no? La patrulla de la Guardia Civil en Durango, que están al lado de un cementerio encima, y dice que están mirando para todos los lados. Oye, pues un abrazo muy fuerte y un saludo grande para todos los miembros de Fuerza de Seguridad del Estado que sabemos que siguen Milenio 3 y que a veces lo pasan bastante mal. Oye, Miguel de Sevilla nos pregunta una cosa que a mí también me da curiosidad. Dice que si no hay ninguna, con algún mensaje positivo. Sí que las hay, ¿eh? Aunque Pues pocas. Aunque con pocas. esas. Bueno, un día te prometo, Katia, que haremos un programa mucho más amable. La siguiente semana estamos pensándolo todavía, pero puede que nos metamos de nuevo en los fangos apasionantes de la historia, en el misterio de las catedrales. ¿Qué te parece? Eso me gusta, ¿ves? Una Eso me historia gusta. llena de códigos, de símbolos, de culturas superpuestas, de información que no se nos ha dado. Y Así ahora que el en hablar domingo... por hablar, a ver con qué siguen, Iker, porque esta semana han tenido movidita también de apariciones. Sí, Bueno, con lo que le muchas gusta más, llamadas. el miedo. Pues dejamos con nuestra compañera Mara Torres, en buena compañía, por supuesto, y bueno, pedimos disculpas si este programa ha sido excesivamente duro. El viernes más, el domingo, descansamos, pero aquí la Super Bowl. Un abrazo.